buenas, bienvenidos una semana más a La Voz de la Experiencia. Ya saben que es el programa que tienen los onubenses de la Universidad de Huelva a los estudiantes, aquellos que ya pues han cumplido más de 55 años y siguen disfrutando del arte de aprender pues por mero placer. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar de arte, porque esta semana se conmemora el Día Mundial del Arte y yo creo que es un tema que da para mucho y que por supuesto nos apasiona en lo que es las aulas. Así que vamos a disfrutar del Día Mundial del Arte. Aquí comenzamos La Voz de la Experiencia. Ahora sí, arrancamos nuestro programa y vamos a saludar a los alumnos del aula. Está con nosotros Manoli, ¿qué tal? Bienvenida. Bien hallados todos y todas. Encantada de estar aquí un martes más. También está con nosotros Begoña, alumna del aula de la experiencia, también muy asidua ya a estos micrófonos. Bienvenida, Begoña. Hola, encantada de estar de nuevo aquí con vosotros. Y yo encantada de teneros siempre como las veteranas y además con esa sonrisa tan encantadora. Bueno, está con nosotros para hablar, como decía al principio, de arte, Asunción Díaz Zamorano, profesora de la Universidad de Huelva, del área de Historia del Arte. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, Asunción? Buenos días, estoy encantada de estar aquí una vez más, compartiendo este rato con todas vosotras y vosotros, y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues gracias a ti por regalarnos este ratito hoy. También está con nosotros Carmen. ¿Qué tal, Carmen, alumna del aula de la experiencia? Hola a todos, buenos días. Y también está Manolo Rodríguez, que él es un apasionado del arte y del patrimonio de Huelva. Bienvenido. Sí. Muchas gracias y bien hallado. Y bien hallado. Estás acompañado también de Manel, que no te vimos la semana pasada, pero por fin te tenemos ya. Bueno, he estado de viaje por el norte, pero ya estoy aquí. Ya está aquí. Es un lujo estar hoy con la Asunción porque vamos a oír cosas maravillosas. Bueno, hablando, seguro que sí. Vamos a hablar de arte, de arte en la actualidad, de cómo está configurado, ¿no?, la riqueza que tenemos en las calles, por supuesto del proceso histórico que eso ha requerido, ¿no?, para que Huelva sea lo que es hoy. Pero vamos a comenzar conociendo un poquito más a Asunción. Nosotros ya hemos tenido la suerte en alguna ocasión de hablar con ella en el aula de la experiencia y hoy la tenemos de nuevo aquí. Además de un libro del que vamos a hablar ahora, ella trabaja en el Centro de Investigación en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural. ¿Y por qué lo digo? Pues porque me gusta contar que tenemos esto en Huelva, ¿no? Y que también pues es un organismo en el que se pone en valor la importancia que tienen todos estos sectores. Sí, yo soy profesora de Historia del Arte de la Facultad de Humanidades y también donde imparto clases de Historia del Arte en diferentes asignaturas, también en el aula de la experiencia. Exacto. Y también como investigadora formo parte de uno de los centros de investigación que tiene la Universidad de Huelva, que es el Centro de Investigación en Patrimonio Histórico y Natural. Y bueno, ahí confluimos diferentes compañeros de la facultad que investigamos en diferentes ámbitos del patrimonio. Somos bastantes compañeros que trabajamos en diferentes líneas, los diferentes campos que abarca el patrimonio. Porque es importante, esto quiero también que lo pongamos en valor ahora, antes de empezar más de lleno con el tema, en el marco del Día Mundial del Arte, porque es importante que miremos hacia atrás, ¿no?, en un mundo que va tan rápido, ¿no?, que estamos cada día pues ignorando lo que nos encontramos en nuestro paso porque estamos enganchados a los móviles, a la velocidad. Porque es necesario mirar hacia atrás para seguir protegiendo y poniendo en valor el patrimonio, Asunción. Sí, bueno, el patrimonio nos conecta con la memoria de nuestro pasado y bueno, como colectivo vinculado con ese patrimonio, el patrimonio pues nos cohesiona como grupo. Al cohesionarnos pues crea esos lazos identitarios entre nosotros, ¿no? Nos identificamos con ese patrimonio con el que, bueno, es un patrimonio que hemos heredado de quienes nos han precedido en los lugares que habitamos. Y tenemos con ese patrimonio, es un derecho que hemos recibido, pero también tenemos con ese patrimonio una responsabilidad, la responsabilidad de delegarlo al futuro, a quienes habrán de sucedernos en estos espacios, pues conservado, acrecentado. Y bueno, como digo, es importante porque nos cohesiona, nos otorga identidad como grupo y es también un motor de desarrollo. Así que
bueno, pues de ahí viene la relevancia, ¿no? Y la responsabilidad, ¿no? que tenemos como individuos y como colectivo con ese patrimonio. Bueno, Huelva ha cambiado, ¿no? Lo hablábamos antes de empezar a grabar el programa. Huelva ha cambiado a lo largo de todos los años y, por supuesto, ahora vive en un momento en el que yo creo que empieza a sonar un poco más esta relevancia, ¿no? Esta necesidad de cuidar y de conservar el legado que tenemos patrimonial y artístico. Y tú también, fruto de ese cambio, lo has reflejado, o lo reflejaste hace unos años, en una tesis que dio lugar a una obra en la que reflejas el cambio de la ciudad de Huelva. Manolo, nuestro alumno del aula, compañero aquí de la radio, ha traído hoy este libro porque él fue uno de los onubenses que se lo compró hace ¿cuántos años ya que salió este libro? 18 o 20 años aproximadamente. Casi nada. Lo vi en una librería y le eché un vistacito. Yo, como normalmente, como te he dicho, te lo dije antes de empezar el programa, me gusta el tema de Huelva, monumentos, calles y demás, y aquí veía monumentos pero edificables, de edificios. Y bueno, y me lo llevé. De hecho, por eso me acordaba, es decir, cuando me dijo María que venía, me acordaba porque yo de vez en cuando le echaba un vistazo a algo concreto y me iba al libro, porque el libro es muy denso, es un libro que yo creo que está muy trabajado, fue premio Diego Díaz Hierro de 1998, y el libro se llama Huelva, la construcción de una ciudad, lo enseño para la cámara. Entonces yo te haría una preguntita. Huelva, desde que tú empiezas con el libro, que prácticamente desde que era una villa con 800.000 personas aproximadamente, ¿cuánto crees tú que más ha evolucionado? ¿Qué año? ¿Qué periodo? ¿Cuál ha sido, digamos, la explosión que ha tenido, efectivamente, ¿no? A ¿cuándo nivel ha sido cuando de verdad patrimonial? dio el salto tanto en cualitativo de gente que vienen a Huelva y demás, y de infraestructura? Que incluso se quedaban de la cantidad de gente que había, pues había problemas, lo cuentas tú también en el libro, ¿no? Había problemas porque las calles no teníamos servicios sanitarios, no teníamos enseñanza, en fin, muchísimos problemas que había que ir solucionando, pero que teníamos la gente aquí. ¿Qué periodo es el que más importante para ti? Sí, bueno, pues perdón. No te preocupes. En respuesta directa a la pregunta, Huelva es una ciudad eminentemente contemporánea. Es decir, cuando en el libro, bueno, y en esa tesis que yo realicé, quiero recordar aquí, también aprovechar esta ocasión que me dais de reencontrarme con esos lejanos tiempos en los que yo me iniciaba como investigadora y realicé mi tesis doctoral gracias a la dirección de mi maestra, que fue la profesora Aurora León Alonso, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Huelva, ya fallecida, a quien precisamente dedico el libro. Y la tesis también fue codirigida por Antonio Gómez Correa, que es el autor del prólogo, y que bueno, fue también un profesor muy relevante en la historia del arte, en el ámbito de la historia del arte en España, porque además introdujo en España los estudios de historia urbana desde el ámbito de la historia del arte. Y bueno, pues ellos fueron mis maestros, me guiaron y bueno, el fruto de esa tesis es este libro, ¿no? En el que yo, le di el título de Huelva, la construcción de una ciudad, porque, bueno, desde la idea de que la ciudad es un organismo vivo que está en un proceso permanente de construcción y donde tenemos que buscar siempre ese equilibrio en todas las ciudades, entre la conservación del pasado, al que antes aludíamos, ese patrimonio que hemos heredado, y la continuación de la vida, ¿no? De quienes seguimos habitando esos espacios, y ese equilibrio, esa búsqueda del equilibrio difícil entre el pasado y el futuro, pues lo que, digamos, el dilema, ¿no? Que tenemos diariamente, sobre todo quienes gestionan las ciudades. Y por eso esa idea de la construcción de la ciudad, porque es un proceso permanente y constante, y por la idea de que la ciudad es un organismo vivo, permanentemente vivo y en evolución. Y como decía, en respuesta a la pregunta, si intentamos pensar en digamos, cuáles son los elementos que definen hoy la ciudad que habitamos, esos elementos proceden de los inicios de su entrada en la contemporaneidad. Huelva es una ciudad eminentemente contemporánea,
bueno, con un pasado arqueológico indudable también. También pero mencionas, perdón, al profesor Carrasco Campo. sí, claro, compañero mío, Exactamente. y con el que he trabajado muchos Área de la años, arqueología. Claro. y que ha contribuido también muchísimo, él y toda su escuela, Ujú. que siguen siendo compañeros también míos en mi departamento, a los estudios arqueológicos de la ciudad de Huelva. Ellos han aportado muchísimo al conocimiento arqueológico de nuestra ciudad. Ese patrimonio que se encuentra en el subsuelo, bueno, y en algunos casos también ha sido puesto en valor, ¿no? Y podemos... Pero desde luego la imagen actual procede de esa época contemporánea. Huelva es una ciudad contemporánea, su imagen actual, incluso su problemática, ¿no? Y sus desafíos actuales. ¿Y qué momento es ese? Pues también lo comentábamos al inicio, ¿no? Bueno, antes de empezar a grabar. Ese momento en el que las minas de la provincia, igual que ocurre en otros lugares del país, pues son vendidas a diferentes compañías extranjeras, y esas compañías extranjeras se asientan en distintos lugares de la provincia, empiezan a explotar ese mineral, pero con un modelo de explotación colonialista. Es decir, bueno, que hay que situar también el contexto de la época. Claro. Hay que agradecer a esas compañías, a esos actores de ese momento histórico tan relevante para Huelva, que nos llevaran de la mano, ¿no? Y que nos hicieran entrar en ese momento importante, que también conllevó progreso económico, la configuración, una nueva sociedad, ¿no? Y también el desarrollo cultural, urbanístico y arquitectónico que todo ello provocó. Realmente la llegada de las compañías mineras y el inicio de esa explotación de los minerales y esa exportación supuso un revulsivo, ¿no? en todos los ámbitos de la provincia y de la ciudad de Huelva, porque Huelva se convierte en el lugar, en el puerto por donde salían todos esos minerales, es decir, era una puerta de salida del mineral, de ahí ese modelo, ¿no? de explotación colonialista. Y bueno, a pesar de todo ello, eso supuso un importante cambio. Y la Huelva actual es la heredera de esa primera Huelva industrial. Y ese legado, el legado de ese momento, es el que otorga la seña de identidad, ¿no? de nuestra ciudad. Bueno, ¿estáis escuchando? Sí. Carmen. Bueno, pues a colación de lo que acabas de decir, mi monumento preferido de Huelva es el Muelle de Levante. Listo, ya está. ¿Muelle de Levante o el muelle de Río Tinto? ¿No es el Muelle de Levante ese? Muelle Bueno, de la no, Río está- Tinto. El metálico te Metálico. refieres. Eso no se Vale, llama sí. Muelle de Levante ahora, No. se llama el Muelle de muelle- Río Tinto. El muelle muelle de de Río la Tinto. compañía Río El Tinto. muelle de la Eso es. compañía de Río Vale, Tinto. y entonces el Muelle de Levante, ¿cuál es? A Pues ver. todo lo que va desde ahí, desde Sí, bueno, es allí que hasta- realmente, claro. hasta el Paseo Sur. Bueno, pues ese, el de hierro. Sí. Me parece Ese. fantástico. Ya está. Así está claro, ¿no? Para todo el Sí. mundo. Pero mira, está Me bien parece que dijera fantástico. eso, porque es verdad que mucha gente que viene de fuera Se confunde, ¿verdad? Se confunde, pero es verdad que yo creo que sin duda se está convirtiendo, ¿no? En el sello de Huelva, ¿no? El muelle de la Río Tinto. Sí, sin duda, el conjunto de construcciones que procede de ese momento histórico, digamos, los elementos más distintivos de nuestro legado más reciente, de nuestro legado patrimonial más reciente. Y el muelle de la compañía Río Tinto, que me alegra muchísimo que aquí no se haya producido una confusión con el nombre popular con el que es conocido. Recordemos que es muelle de Río Tinto, no del Tinto. ¿Por qué? Exacto. Primero porque está En el Odiel. en el río Diel, claro. uno de los dos ríos. Es decir, y además porque es el muelle de la compañía Río Tinto. Claro. Entonces dejemos esa manera popular de llamar al río, al muelle, porque eso conlleva una falta de conocimiento de nuestro propio legado. Entonces, cuando hablábamos de la importancia de crear esa conciencia sobre el valor de nuestro patrimonio y nuestra vinculación con ese patrimonio, eso empieza por el conocimiento. Y está muy bien que aquí no haya salido ese nombre y yo haya tenido Ostras, no haya salido ese que nombre. corregirlo. Pero si he dicho Muelle de Levante, que no tiene nada que ver. Pero eso es Pero por otra lo menos, cuestión. por lo menos el río... Agárrate. No, pero mira, el muelle de Levante es el muelle, digamos, de fábrica, que recorre toda la zona del puerto, que también se hace en los años 20, junto a otros muelles que también se construyen, que construyen otras compañías. Se construye el muelle norte, el muelle sur, algunos que ya no existen, que eran metálicos. Luego está este de fábrica, que
pone de manifiesto también todo ese proceso de desarrollo económico que conlleva esa nueva actividad de exportación del mineral, que también supuso la creación de la Junta de Obras del Puerto en el mismo año que se vendieron las minas a Río Tinto, ¿no? Que es el año de También fue un 1873. revulsivo para Huelva, el muelle de Levante. Claro, todo eso es... ¿qué ocurrió con toda esa infraestructura que se va construyendo en la ladera, en la zona del río, ¿no? Del río Diel, que supuso en un momento determinado un bloqueo, ¿no? Es decir, un tapón de la comunicación natural que tenía la ciudad con el río. Afortunadamente, como tú comentabas, en los últimos años se han recuperado algunos de esos elementos. El paseo de la ría también ha propiciado ese reencuentro de la ciudad con esa zona y con ese patrimonio, y eso sin duda ha contribuido, han sido intervenciones acertadas y felices que han contribuido, ¿no? a ese reencuentro de la ciudad con su patrimonio y a través de él con su memoria y con su pasado, y que se ha convertido sin duda en una de las zonas predilectas para el paseo, el esparcimiento, y cuando llega alguien a Huelva y queremos enseñarle algo lo más bonito ahí de nuestra ciudad, sin duda ahí. Es ese paseo, es que es y también el barrio Obrero, que sin duda es otro elemento singular de ese momento histórico. Te quería preguntar si... ¿Cuál crees que es el tesoro artístico más infravalorado que tenemos en nuestra provincia? ¿Qué opinas? Infravalorado, yo más que infravalorado simplemente destacaría el valor de nuestro patrimonio, que es muy rico, hablando de la provincia, muy rico, muy diverso, y abarca todos los ámbitos del patrimonio, incluido el natural. Entonces, tenemos un patrimonio muy rico que abarca todas las tipologías patrimoniales, incluida la inmaterial. Todas esas tradiciones que están presentes en nuestros pueblos, y por supuesto también el patrimonio monumental, el patrimonio natural. Y por ejemplo, si un turista quiere venir a Huelva, ¿no? Y dice, vamos a ver la parte más artística hoy, más allá del patrimonio. En el museo, tú piensas arte, piensas en el Museo de Huelva, ¿no? Claro. Por ejemplo, el museo también se ha transformado en los últimos años, ¿no? Parece que el museo está como ahí, pero que para los propios onubenses a veces parece que no le damos importancia. Oye, hay joyas verdaderamente impresionantes en ese museo, ¿no, Asunción? Sí, el problema que ha tenido siempre el museo ha sido la falta de espacio para poder exponer todo nuestro patrimonio, ¿no? La parte arqueológica quizás ha sido la menos maltratada, ¿no? Quizá porque, digamos, el mayor activo del museo es sin duda el patrimonio arqueológico, pero también contamos con fondos importantes de bienes muebles, de pintura, y recientemente también en los últimos años pues están consiguiendo la llegada de algunas colecciones, que eso todo está en proceso, y yo espero que todo eso, cuando ya tengamos nuestro nuevo museo, pues pueda ser también un punto de encuentro, ¿no? Parece que va a estar más cerca, ¿no? El nuevo museo en lo que era el antiguo Banco de España, claro. Bueno, esperemos que lo llegue dejamos pronto. ahí, lo dejamos ahí, ¿no? A ver, Sí, Manoli quería hacer te quería hacer una pregunta que a lo mejor va a parecer un poco absurda, pero yo veo viendo Huelva y todos los sitios emblemáticos y casas señoriales que han desaparecido, porque me da a mí la sensación, por ejemplo, la comandancia de la Guardia Civil de la calle El Puerto, que era una maravilla de edificio, eso ha desaparecido como tantísimos otros. Pero yo pienso, o lo veo así, que en Huelva se practica mucho el arte de la picota. Ahí es de derribar lo que es importante, lo que se puede utilizar como museo, como yo qué sé, como un recorrido histórico por una ciudad para demostrar lo que hemos sido y lo que somos se ve realmente, pero lo que hemos sido. Pero que aquí se tira algo que tiene mucho valor, por lo menos para mí, patrimonial, y se hace luego una cosa horrorosa. Porque esa comandancia que la quitaron
Ahora hay una cosa, una facha grande así de Telefónica horrorosa. Han desaparecido muchos edificios, ¿no? Que no se dejarían ¿Por a qué se de hoy. practica tanto el arte de la picota aquí en Huelva? Si tú, vamos, sí, vamos, es un absurdo, pero No, no es tan absurdo, ¿eh? Yo lo veo no es tan así. absurdo, no lo creo Yo yo. lo veo así. Bueno, antes hablábamos también de la importancia que tiene la ciudadanía cuando toma conciencia del valor de ese patrimonio y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos para defenderlo, ¿no? Y luego están nuestros gestores que deberían recoger esas demandas de la ciudadanía. No siempre es así. ¿Por qué las cosas desaparecen? Bueno, pues porque probablemente no tienen la protección jurídica suficiente. A veces también esa protección jurídica es interpretable y a veces tenemos edificios que, a pesar de haber tenido una protección que hubiera debido asegurar su conservación, como ha ocurrido recientemente con la estación de Sevilla, por ejemplo, pues al final esos edificios no se han conservado. Bueno, cada caso es particular y habría que analizar cada uno de ellos. Pero aquí la responsabilidad es compartida, sin duda. Como ciudadanos, como ciudadanas tenemos esa... ¿Y qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues seguir reivindicando, también es muy importante conocer muy bien ese patrimonio. Estamos obligados a conocerlo en profundidad para reivindicar sus valores. Y luego los gestores nos tienen que responder, y si no nos responden, pues como ciudadanos también tenemos nuestra responsabilidad de seguir hablando, de seguir manifestándonos. ¿Se te viene a la cabeza algún elemento arquitectónico o artístico que haya desaparecido en Huelva y que si lo viéramos hoy en día diríamos, uy, esto estaba aquí? Sí, mucho. Bueno, si viéramos algunos inventarios que existen de edificios de Huelva de los años 70, concretamente hay un libro, ¿no? Muchos de esos edificios ya no existen. Es verdad que hasta los años 80 en España no aparece un instrumento muy importante en el planeamiento urbano, que son los catálogos de protección. Hasta ese momento la legislación española no obliga a los ayuntamientos a que redacten esos catálogos de protección de elementos de interés que sí existen y donde, bueno, pues en función de cada plan urbanístico, pues se incluyen en esos catálogos de protección esos elementos. Claro, son nuestros gestores, como decía yo antes, quienes son los que deciden, aunque también tenemos a la ciudadanía algunas ventanas de participación donde podemos intervenir, bueno, a través también de asociaciones y también como particulares. Y bueno, desde esa época hasta hoy, pues han seguido sin duda desapareciendo muchas cosas que no debían, o algunas que no se han conservado como deberían haber sido, algunas también se han rehabilitado, se han puesto en valor. Bueno, hay un poco de todo. Yo recuerdo cuando yo empezaba a hacer mi tesis, cuando empezaba a dar clases, que hacía visitas de mis alumnos, de mis alumnas de distintas asignaturas. Hacíamos recorridos por la ciudad y íbamos enseñando esa arquitectura contemporánea. Eso es muy importante, ¿eh? Sí. Enseñarla desde el punto de vista, además, Eso vosotros que yo sabéis, quería ¿no? La gente que la preguntarle también, conoce. si en los colegios no se debería de fomentar un poco Claro, más Fija, esto. claro. Fíjate, sí, sí. Pues en aquellos momentos iniciales, estamos hablando a lo mejor de principios de los años 2000, cuando nos parábamos en distintos puntos de la calle Concepción, por ejemplo, y mirábamos algunos edificios, la gente se paraba porque les sorprendía que hubiera grupos de personas que estuvieran mirando las fachadas de Huelva, ¿no? Y ya poco a poco, cuando hacemos eso, ya la gente no nos mira, porque ya hay grupos en Huelva con empresas que se dedican precisamente a organizar rutas turísticas, a enseñar nuestro patrimonio a los propios onubenses y a quienes nos visitan. O incluso el habla de la experiencia. Claro, es decir, eso implica que algo está cambiando, Claro. y eso es importante. Y bueno, pues, pero bueno, no Todavía debemos queda, bajar la todavía guardia. queda, Hay todavía. que seguir ahí. Yo sobre el patrimonio identitario de la ciudad, de todas las ciudades, tienen su patrimonio de identificación como tal, ¿no? Las grandes ciudades como Bilbao, el Guggenheim, Barcelona, las torres de tal, y Huelva se cultiva lo que había, se conserva, pero lo que hay
también se intenta conservar y meterlo como patrimonio de la ciudad. Por ejemplo, el muelle de Levante, están esas grúas, que puede ser un problema identitario de Huelva, de verla desde lejos, se identifica la ciudad, que es muy importante identificar Huelva. Ah, mira, sí, las torres, aquella, o el puente del Río Tinto, que ya está como tal, ¿no? Todo eso es muy importante para identificar, porque no deja de ser una ciudad minera, y en Corrales mismo tenemos esos pozos mineros. Recientemente he pasado por Teruel, por las provincias de Teruel, y en todos los pueblos hay las grúas de las minas, que identifican como que es una zona... Cuidar un poco mejor el paisaje para que no se pierda, ¿no? Que no se pierda, ¿no? Lo reivindiquemos después. Claro. Eso como ahora estamos reivindicando lo que hubo. Pero si ahora lo tenemos, es más fácil... conservarlo, sí, darle el valor, meterlo en el valor de arqueológico, digamos ya casi, para que en el futuro, si se destruye, pero que tenemos la estación de Renfe, que se está ahí, no sé qué pasa, pero vamos a esperar que caiga, que termine para reconstruir, o la conservamos. Estamos ahí en ese tema que habla de la piqueta. Que no esperemos, ¿no? Hasta que... lo demás está destruido, está y lo vamos a descubrir. Pero lo que tenemos, esperemos que no llegue a enterrarse. Sí, Carmen, veráis, habéis visto seguramente todos Los Tigres, la película Los Tigres. Sí, qué buena es. Porque se rueda en Huelva. Sí. Entonces, cuando tú ves esos escenarios y ves lo que tú estás diciendo, las grúas, ¿vale? Los protagonistas van en su coche y tú ves las grúas y la ría de Huelva desde atrás, las fábricas... Y a ti te parece es un escenario de película. Pues si es un escenario de película, consérvalo, ¿no? Claro, que muy está bien, muy bien. Me bien, gusta mucho está eso, súper bien. parte del arte también, que gracias al cine, en los últimos años, también el patrimonio, el arte y un poco lo que es Huelva, también se ha puesto más en valor gracias a la gran pantalla, ¿no? Eso también es símbolo del cambio que estamos teniendo. Barcelona últimamente ya está identificada como la Sagrada Familia, pero estaba más identificada con 3 torres de una central térmica que había en el Besós, y desde el mar, cuando no existía la Barcelona moderna, tú conocías, iba en el avión, a veces he dicho, mira, ya estaba en Barcelona porque veo las 3 torres. Fíjate, eso es muy característico. Claro, de la ciudad. Es muy importante. Esas 3 torres no sirven para nada, porque eran incineradoras actualmente, pero te identificaba Barcelona. Vamos a intentar ya ir cerrando un poco la tertulia, porque ya se nos va el tiempo. Vale. Entonces, un poco por finalizar, por lo que decía, es simplemente lo que llevamos también hablando un rato, ¿no? Centrarnos en cuidar lo que tenemos y no perder el foco de lo que nos da sello de identidad, ¿no? Claro, sin duda. Y para poder tener esa conciencia hay que promover el conocimiento, ¿no? Cultura. Y ahí está nuestra labor, desde la universidad, pero no solamente desde la universidad, hay que trabajar desde todos los ámbitos, aquí mismo, ¿no? También gracias por este programa que nos permite seguir trabajando en esa línea. Quería también mencionar la importancia que tiene el patrimonio natural, el solar, el lugar, ¿no? El ámbito natural que define el asentamiento de la ciudad de Huelva, y que algunos elementos de ese asentamiento no han sido muy bien tratados a lo largo de la historia, y tenemos que mencionar los elementos de los cabezos, que son unos elementos muy singulares del emplazamiento de la ciudad, que han sido muy maltratados a lo largo de la historia, que todavía no tenemos hoy, incluso en el presente, una clara conciencia de todo lo que puede aportar esos elementos tan singulares, esos elementos naturales con tantos valores paisajísticos y también como contenedores del patrimonio arqueológico, del pasado arqueológico de nuestra ciudad. Todavía como que no tenemos muy claro cómo integrarlos en el entramado de la ciudad, y bueno, eso es uno de los grandes desafíos que siguen pendientes, y desde aquí pues también quería lanzar esa idea. Muy bien. Pues yo creo que para terminar, creo que lo mejor es que nos quedemos cada uno, ya que hablamos de arte, que es Día Mundial del Arte, con un rincón o con una pieza artística que tengamos aquí, en Huelva o en la provincia. Así le ponemos un poquillo en la mente de quien nos esté escuchando y dice, mira, mañana voy a verlo. Vale, yo ya dije lo que tenía que decir, mal dicho, por cierto. Pero ¿Cómo es, Carmen? Dilo con propiedad. Ahora lo digo. El muelle de la compañía Río Tinto. Muy bien. ¿Vale? Pero también me gustaría decir una cosa, y es que el arte forma parte del intrínseca del alma humana. Y nos estamos centrando mucho en Huelva, que es maravilloso, pero es que si miras a Altamira,
es que si miras a Lascaux, es que desde siempre el hombre lo primero que ha hecho es plasmar lo que lleva dentro y ponerlo fuera para que todos lo disfruten. Es alucinante. Es una maravilla. Solo pensar lo que hace casi 40.000 años ya estábamos, bueno, los neandertales también hacían lo suyo, pero estábamos ahí dibujando bisontes y caballos y lo que nos hiciera falta. A ver si encontramos algo en Huelva, ¿no? Hombre, pues sí, ahí seguiremos rascando. Asunción, decía, dame la Sí, palabra. bueno, yo porque quizás son un poco desconocidos, yo quisiera llamar la atención sobre el conjunto de edificios modernistas que tenemos en la ciudad. No todos se conservan, algunos de los que se han perdido, pero tenemos un conjunto concretamente de 2 edificios realizados por un arquitecto modernista jerezano que tenía... bueno, el modernismo es la arquitectura de Gaudí, ¿no? La que todos conocemos, ese movimiento arquitectónico de transición y de inicios de la contemporaneidad que resume, digamos, todo la trayectoria de la arquitectura del XIX y abre la vía y el camino para lo que va a ser luego la arquitectura del siglo XX. Es una arquitectura que fusiona tradición y modernidad y sin duda es muy representativa de esa primera Huelva industrial, esa primera Huelva contemporánea de las primera y segunda década del siglo XX. Bueno, pues hay concretamente 2 edificios modernistas que son viviendas de estos burgueses que protagonizaron ese milagro económico de la primera Huelva contemporánea y están realizados por Francisco Hernández Rubio. Son edificios modernistas de gran calidad, de gran relevancia en lo que es el contexto del modernismo andaluz, y incluso representan las versiones del modernismo, de las 2 corrientes del modernismo, el modernismo belga y francés, que es el que representa el edificio de la antigua clínica San de Frutos, que está en la calle Rico y que actualmente es un edificio de la Junta de Andalucía, y también otro edificio que estaría más en la línea de lo que es el modernismo más racional y que se encuentra en la calle, no sé si es la calle Palacio o la calle Concepción, que actualmente, bueno, era la antigua papelería británica, o la papelería inglesa, perdón, y bueno, tiene unos arcos túmidos en la planta baja y en la planta primera, y son edificios de la talla de los edificios que podemos encontrar en ciudades puramente modernistas como la ciudad de Bruselas. Vamos a ir un día con Asunción a que nos dé una vuelta por toda Huelva. Y si se fijan, hay una curiosidad, si se fijan cuando pasean por allí, en el zócalo de los 2 edificios tiene grabado el nombre del arquitecto, como era muy habitual que firmaran así estos arquitectos de esta época. Ese... Y el otro también lo tienes ahí. Bueno, para terminar ya, a ver, un edificio o un rincón, o Manolo, tú... La Plaza de San Pedro. La Plaza de San Pedro. Manel, ponte el micro. La visión que hay desde la isla de Saltés con Huelva, al fondo, el muelle del Levante y Qué bonito, qué bonito. Manoli, ¿un rincón? Yo un rincón para mí, el Conquero. Asomarme allí a ese mirador y ver esa ría, me encanta. ¿Begoña? Yo la Casa de Colón y sus jardines. La Casa Colón, qué bonita. Pues yo voy a decir Palacio Moraclaros, que me parece precioso también, lo Maravilloso, tenemos en el precioso, centro, es sí, una sí. maravilla. Bueno, pues seguiríamos hablando de arte, cultura, patrimonio y de nuestra Huelva muchas horas más, pero se tiene que cerrar ya este capítulo en el aula de la experiencia. Gracias, compañeros, gracias, Asunción. Gracias a vosotros. Y a empaparnos de Huelva, que es todo cultura y arte. Seguimos aquí en La Voz de la Experiencia. Y vamos ahora a nuestras secciones de cada semana y vamos a recuperar el palabrerío popular, porque nos encantan las palabras típicas de Huelva, de nuestra tierra. Muchas de ellas se han perdido, pero en algunos pueblos siguen todavía recordándose. Y hoy tenemos a nuestro queridísimo Juan Malabadie para traérnoslos como siempre y ponerlas en valor. El palabrerío vuelve. ¿Qué pasa, Juanma? ¿Cómo estás? Pues tirando, vamos tirando. ¿Que no es poco? Que no es poco. Bueno. Yo hoy te traigo palabras poco usuales en el español. Ajá. Pero en primer lugar quiero hablar de 2 palabras que me recuerdan de la niñez. Cuando decía mi madre,
¡ay, el 7 que se ha hecho este niño! ¡Ay, qué 7 trae! ¿El 7? El 7, y es que claro, al rasgarse los pantalones, antes como éramos como cabras locas saltando por todos lados. Y claro, y qué curioso que te hacía un desgarrón y era un 7. Y de ahí viene esos 7. Y la otra palabra era, me decía mi madre también, ¡ay, niño, hijo, parece que eres un raquero! Raquero no es una palabra de por aquí, esta palabra es del norte. Raquero quiere decir un sucio, mal trajeado, en fin. Desaliñado. Un desaliñado. Un desaliñado. Y decía, ay, hijo, a él parece un raquero, mi hermano. Bueno, y luego las palabras que traía yo para hoy rara, la primera es apandar. Apandar quiere decir pillar, atrapar, coger algo que quieres guardar para ti. Y luego aporrar, quedarse sin poder hablar sin poder responder ni hablar. Y luego aquilón. Aquilón es el nombre del viento del norte, el viento este frío y fuerte. Y luego tenemos argallo. Argallo, esto me recuerda cosas de Asturias y por ahí. Y argallo quiere decir un desprendimiento de tierra, de una ladera. Que ahora, por cierto, ha habido muchos casos, incluso este de Málaga, que impide que no haya tren a Málaga. Y luego tenemos arrimón. Arrimón se dice al que está guardando en la calle a ver lo que puede trincar. Y luego, ya por último, añusgar, que es atragantarse. Y la ultimita es asnear, hablar u obrar neciamente. O sea, actúa como si fuera un burro. Asnear. Y hasta aquí están las palabras de hoy. Pero son palabras, Juanma, que ya no se usan o que no se usan. Están en desuso, ¿no? Precisamente esta asnear la he encontrado en el diccionario histórico de la lengua, que es una maravilla. Y en el diccionario histórico de la lengua, asnear quiere decir hacer brutalidades. Y hasta ahí. Qué interesante, ¿eh? Me encanta a mí que todo lo que sea palabrerío. Es que él habla en una emoción. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juanma. Gracias a vosotros. Está también con nosotros Puri, con su rincón digital. Nada, saludando aquí a todos los que nos estén escuchando. Bueno, a raíz de lo que hemos estado hablando, estaba hablando la profesora, que hablaba de Huelva como una ciudad contemporánea, se me ha venido a la mente la clase de geografía de Andalucía que nos da el profesor Monteagudo, que nos enseña muchas gráficas. Entonces, una de las gráficas que nos ha enseñado es que Huelva, en términos relativos, desde primeros del siglo XX, es de las ciudades andaluzas que más ha crecido. O sea, en términos relativos quiere decir que ha duplicado su población muy rápidamente. Porque es que es verdad que cuando, teníamos a lo mejor 20.000 habitantes y pasamos en muy poco tiempo a lo mejor a 140.000 habitantes, más que otros, vamos, no en tan poco tiempo. Pero que en un cierto relativo, claro. Sí. Y después el espíritu de que Huelva no se hayan conservado muchos monumentos, yo creo que también tiene que ver con que a raíz de la incorporación de la gente que venía de los pueblos, cuando se hizo el polo químico, las personas que estaban trabajando ahí se iban luego los fines de semana a sus pueblos. Entonces no tenía ese espíritu de ciudad. Y aunque Huelva tuvo una proyección muy grande en cuanto a habitantes, pero no se sentían como ciudadanos de Huelva. Entonces quería hacer ese matiz porque, como nos lo ha dicho el profesor, muy bien, algo Puri. Estamos aprendiendo, claro, ¿no? que sí, por supuesto. Y bueno, ya pasamos lo que es al día mundial que se celebra el 15 de abril. Día Mundial del Arte. El Día Mundial del Arte. Esta fecha se celebra desde 2012. Fue propuesta por por la Asociación Internacional de Arte. Posteriormente ya fue respaldada en 2019 por la UNESCO. Y esta fecha se estableció porque coincide con la fecha de nacimiento de Leonardo da Vinci. Porque en realidad el arte más se relacionaba con las artes clásicas de lo que es escultura y lo que es pintura. Pero bien es verdad que dentro de estas disciplinas podemos tener la arquitectura actualmente, y cada vez se incorpora más ya en el mundo moderno, ¿no? Pero tenemos arquitectura, escultura, pintura, música, literatura, danza y el llamado séptimo arte, que es el cine, ¿no? Para este año la UNESCO ha establecido un lema que en realidad es como relacionar el arte con el activismo, porque el lema se llama Arte y Dignidad Humana, Derechos Humanos y Artes Curativas para una Cultura de Paz.
Es verdad que el arte se puede considerar como un vehículo para reivindicar derechos humanos, ¿no? Y ya estamos teniendo otra perspectiva en la misma ciudadanía, porque ya no se conforma con considerar solamente el arte como una disciplina, sino que ya también se está utilizando como una herramienta para reivindicar todo eso que socialmente se está deteriorando o que hay que arreglar en cuanto a derechos humanos. Ujú. Bien, pasamos un poco ya a lo que es la Internet. Por supuesto, como siempre, podemos buscar en Internet unesco.organización. En el calendario está el portal de eventos. Pasamos a podcast, que tenemos 2 podcasts. Uno que se llama Por la senda del arte, ¿eh? Y después quería yo destacar el tema del séptimo arte precisamente. Hay un podcast que se llama Es Cine y es entrevista a los actores de la película Auri, que además se está emitiendo en Isla Antilla, porque es un tema muy social también. En este podcast participan actores que cuentan cómo va la película, ¿no? Porque además yo creo que el cine da una voz muy importante desde el punto de vista público, no público, al público en general, Sí. de precisamente reivindicar todas las cosas que estamos viendo que deterioran la sociedad, ¿sabes? También quería destacar que en YouTube podemos entrar en Agenda Cultura Primavera 2026, UHU, o sea, de la Universidad de Huelva, que precisamente Joaquina da toda la información que hay de la Universidad de Huelva, no del aula de la experiencia, de la Universidad de Huelva, muy interesante porque hay conciertos en las iglesias, muy interesante que veáis el programa porque la verdad está muy bien. Quería destacar por último, en cuanto hablando esto del arte, a este arte urbano que hace Manomatic, que son los murales que se hacen por... Es verdad, eso no lo hemos mencionado, el arte urbano. El arte urbano, porque verdaderamente Huelva, siempre que además. pensamos en arte, pensábamos en la Gioconda, pensábamos en Velázquez, pero ya tenemos que irnos también un poco a lo que es la actualidad, porque lo anterior ya lo conocemos, casi nos suena, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya para terminar, la asignatura que hoy vengo a traer es la de 5º curso, Biografías Andaluzas. De la provincia de Huelva podemos buscar en internet onubenses ilustres y te da una serie de onubenses ilustres. Después he encontrado, porque claro, hay muchos autores, me he centrado más en mujeres, Sí. porque casi siempre es muy fácil encontrar autores masculinos, porque como siempre sabemos la mujer ha estado en la historia muy marginada, ¿no? Sí. Entonces hay un podcast que se llama Mujeres olvidadas por la historia. Habla de Carmen del Burgo, que es de literatura, y después también podemos buscar en taldiacomohoy.es la biografía de Aurelia Navarro. Es una pintora granadina que se hizo un desnudo y por lo visto pues no lo sentó bien y al final se metió a monja. Entonces pues son mujeres que no han sido destacadas en cuanto a la historia. Y por último, el podcast que cuento muchas veces, que es el de mitos y leyendas, que ahí hay 3 capítulos que habla de mujeres que han dejado huellas en Huelva y tal. Pues en el mundo del se arte. puede Muy un bien. poco escuchar. Pues sobre mujeres. muchísimas gracias, Puri. Gracias. Vamos a pasar a monumentos. Hemos hablado antes con Manolo, que también ha participado en nuestra tertulia, Manolo Rodríguez. ¿Algún monumento relacionado con el arte? Bueno, es que los monumentos es arte, hablar de sí. arte. Entonces he cogido uno que tenía ahí, que creo que a mí me gusta, y es concretamente el monumento a la Inmaculada Concepción, Ajá. el que se encuentra entre la calle Puerto y Rafael López, la plaza de la Veracruz. Antiguamente se llamaba la Plaza Arqueológica. Hay enterrados restos ahí, pero luego le han puesto Plaza de la Veracruz. Bueno, pues ahí hemos dicho que está ubicado. Hay que decir que Huelva es una ciudad concesionista, no en vano se erigió una parroquia en 1510, me parece, o 1515, con ese nombre. Fue de las primeras de España, creo que fue la segunda. También hubo una estatua en la Plaza de la Merced que se levantó en 1646, la levantó la costeada por el duque de Medina Sidonia. Tras años de información de dónde se ubicaría el monumento a la Inmaculada, se hablaba de la Plaza de la Merced, la Plaza de las Monjas. Es por fin el 8 de diciembre de 2004 cuando se inaugura el monumento. A dicho acto, además del obispo de Huelva, autoridades locales, acudió también el nuncio del Papa en España.
y lógicamente donde hemos dicho anteriormente, en la Plaza de la Veracruz. Ujú. Fue realizado el monumento por el rocianero Elías Rodríguez Picón. La estatua de la Virgen de estilo barroco se halla sobre 2 columnas jónicas en una altura de unos 12 metros aproximadamente y está realizado en mármol blanco, inaugurado el 8 del 12 de 2004, siendo alcalde Pedro Rodríguez González. Ujú. El monumento fue sufragado por la Hermandad de la Victoria y por una cuestación popular. Hay una curiosidad con este monumento. Desde que se inauguró, todas las vísperas de su día, es decir, el 7 de diciembre, quien pone las flores en el mismo son los bomberos de Huelva. Ah, mira, qué Son curioso. los que suben, claro, es que con las Claro, calderas claro. lo tienen más fácil. Son los que mejor le vienen. Muchas gracias, Manolo. Y vamos a cerrar, como siempre, el programa con un poema relacionado con el arte, aunque bueno, la poesía también es un arte en sí misma, ¿no, Manuel Vázquez? Sí, la poesía. Bueno, buenas tardes. Acércate un poquito que si no te escuchamos. A todos los Ahí. oyentes. Indudablemente la poesía, al igual que la música, al igual que el cine, por ejemplo, lo que ocurre es que siempre se ha hablado de las 3 clásicas: arquitectura, escultura y pintura. Hay 7 más. O sea, sí, hay 7 en total, he querido decir. Como preámbulo muy pequeñito, decir que el hombre, en su constante ambivalencia, es capaz de hacer lo más horroroso y al mismo tiempo lo más hermoso. Pongamos como ejemplo las guerras y el arte. Pues sí, qué bueno. Y mi poema se titula Para sufrir en lo hermoso. Y dice así: como surgen de antaño, llamando a la divinidad altozana, abrazando miradas, pulsos y contornos, calcinando de luz los orbes sin distancias. Dilatado y expansivo, mi soberano arte, encandilando al pálido estudiante, por el maestro amasado, con su destino en lo hermoso, de compañero en lo bello, tus galas luciendo en los remeros, que el aire engalana y adelanta para gestar esperanzas en los sueños y la materia grata. Siendo así, brujo magno y mudo dueño, te sostienes con factura de sufrido y necesario, ocupador del templo y de los santos, mártir y a la vez mendigo de la verdad y los salmos. Vestido de silencios, pero a la vez gritando, golondrina, cielo, iniesto campanario, absorto y admirado, veo y atiendo cómo dilatas tu dibujo sobre el cuadro, cómo tejes en las praderas el alfombrado y como el dios artista presentas y modelas en bronces y en maderas tu sonrisa. Mis ojos, mi alma, mi todo, mientras tanto, se rinden, se postran, se redimen, atienden como en salmo tu decálogo, ansiando ser en cómplice modelando la grandeza, y así de esta manera te dibujo y te perfilo con mis letras. Muy bonito, muy bien, Manolo. Bueno, pues con esta maravilla cerramos el programa de hoy dedicado al arte. Espero que lo hayan disfrutado como lo hemos hecho nosotros. Así que nos vemos dentro de unos días y nos escuchamos a través de esta ventanita que es la radio y que estamos encantadísimos siempre de disfrutar así. Así que hasta la semana que viene aquí, en La Voz de la Experiencia.